Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dafne y le vengo a presentar una de las cuatro cápsulas que se van a liberar de temas relativos a la segunda interrogación del curso de estructura de datos y algoritmos. En esta cápsula en particular vamos a ver DFS, Deep First Search, ¿ya? Si no se acuerdan más o menos lo que es, le dejé ahí un link al cual van a poder acceder desde el PPT que para cuando estén viendo esta cápsula va a estar ya disponible en el repositorio del curso, que en 4 minutos logra abordar todo el algoritmo, y aparte también hay varios videos interesantes para otros algoritmos que ya se vieron o que se verán en el ramo. Antes de ir de lleno a los problemas, me gustaría como comentar un poco ciertos tips. Voy a, ahí yo creo que estamos mejor. Ciertos tips, lo de siempre, no memoricen los algoritmos, lo mejor siempre es entender. Estos tips van respondiendo un poco también a lo que me han comentado muchos de ustedes y también a lo que he visto, que se entiende la materia y no saben cómo abordar los problemas. Entonces partamos por, claro, a, a costo de quizás pecar de majadera, tanto yo como el resto de los ayudantes. El punto uno va, no memorice, para eso está el torpedo, lo mejor siempre es entender el por qué ocurren las cosas, eso facilita. Primero, que desarrollen el pensamiento necesario para el curso, que acumulativamente solo va a ir ayudando. Y aparte porque les va a facilitar la vida después a el siguiente esquema. Siempre se le expone un algoritmo base y dice como intenta llegar a esta otra situación y eso requiere modificar el algoritmo base y la forma de ver eso rápido es claramente como siempre estar entendiendo el algoritmo en lugar de memorizarlo. No tiene que sabérselo de memoria en el sentido de que, como les decía, ya tienen el torpedo, sino que la idea es que en su cabeza se hagan una forma, o sea, acostumbren a poder leer el algoritmo y de ahí mismo, aplicando ese algoritmo sobre alguna estructura de datos o lo que sea, poder ir recobrando de nuevo memoria sobre cómo era que esto funcionaba por completo, ¿ya? Em, una perspectiva en particular, bueno, esto es tanto es atingente a lo que vamos a ver ahora, pero es generalizable para todo. Em, una perspectiva importante es, claro, con DFS base, que el tema de esta cápsula hay que cambiar ciertas cosas y nos aproximamos a Cosaraju, y hay que cambiar otras cosas y nos aproximamos a Topsort, y es claro tener en mente esas transiciones. Ya son cosas que también igual podrían anotar de forma breve en su resumen si lo ven necesario. En clase se le da harto énfasis a la estrategia recursiva de este algoritmo, pero también se puede presentar con una estrategia iterativa, ¿ya? Que es algo que se pregunta, o sea, que lo vemos como muy a pincelada en la ayudantía, y es algo que también se ha preguntado en las pruebas, así que justamente lo vamos a hacer. Y el 4 lo quise agregar como tips de ayudantes porque son mis tips personales, justamente respondiendo como de manera directa a la queja a lo que lo aqueja bastante de ustedes. Yo creo que lo mejor siempre es ver varios problemas en un principio, ver unos dos o tres, pero abordarlos de una forma particular. Leerlos, no sé, leerlos, darse unos 20 minutos y lo que alcancen a entender, intentan responder en un bloque de no más de 20 minutos. Ya, la idea es hacer un bosquejo de la solución. Si terminan antes, la paran antes. Eh, ¿Por qué? Porque la idea es que cada vez que terminen de hacer ese bosquejo de la solución, puedan tener un feedback con la pauta, ¿ya? Y eso lo que les va a hacer, a mi perspectiva, es entregarle un pool de herramientas, un pool de perspectivas, un pool de formas en cómo abordar cada temática en particular, o sea, cómo se aborda cada temática en particular. Y una vez que ustedes ya tienen formada, digamos, como esa estructura, un poco esa intuición al final, es más fácil abordar los problemas que vienen, ¿ya? Porque sabe más o menos de dónde partir, que eso es lo que cuesta muchas veces. Una vez que ya están metidos dentro de este flujo de trabajo, es decir, ya están metidos en medio de la solución, es más fácil avanzar, pero ¿por dónde parto? Entonces ese kick-off, ese principio, se los puede dar justamente estos ciclos de mirar una prueba rápido y ahí cachar más o menos qué es lo que se hace. Eso, respecto a los tips. Entonces, para el primer ejercicio, que es de una prueba pasada, tenemos una estrategia iterativa
o sea, una forma iterativa de implementar la estrategia Deep First Search, ya que es una estrategia de recorrido sobre grafos, eh, que se materializa en este caso en este algoritmo que tenemos acá al frente. Y la idea siempre es la siguiente. Ya nosotros tenemos como un stack, recordemos que el stack, las cosas se van apilando, entonces cada vez que ingresan cosas nuevas, ingresan cosas hacia arriba y después cuando yo quiero ir sacando cosas del stack, voy sacando las cosas de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si yo aplico, digamos, como este algoritmo sobre este grafo de aquí, lo que ocurriría sería lo siguiente. Lo primero que va a ocurrir, ¿ya? Yo me inicializo mi stack, ¿ya? Y añado el nodo 1, que es el nodo que yo decidí empezar. Puedo partir por cualquier otro o sea, puedo partir por cualquier otro nodo para ser el nodo inicial de recorrido, ¿ya? Entonces yo lo añado al stack, ¿ya? Y lo marco como descubierto. Y luego empieza todo este while de aquí, ¿ya? Donde lo primero que hago es que verifico si el stack está vacío. El stack está vacío, no, tenemos uno. Y voy a sacar en este caso al 1, ¿ya? Adiós, me va a quedar el stack vacío. Y nos vamos a poner a visitar a los vecinos de 1. Los vecinos de 1 son 2, son 3. Entonces añado los vecinos al stack, que eso sería lo mismo que tener así, el stack, ¿ya? Añado a esos vecinos y cuando yo los añadí también los marqué como descubiertos, ¿ya? Ok, luego, para añadirle la siguiente intuición, el siguiente paso sería poner atención a él, ya porque terminamos todo este while, agregamos a todos los vecinos que eran de 1, terminamos con este, y vamos a poner atención con el siguiente nodo que está en prioridad en el stack, y repito el while. El stack tiene a 3 y 2, no está vacío, y saco el nodo que está arriba, en este caso es 3, y me pongo a visitar los vecinos de 3. 3 no tiene ningún vecino, así que no pasa nada. Lo saqué del stack aquí para revisar a sus vecinos, así que solo me quedó el 2, y como no me agregó a ningún vecino, porque no tiene a nadie, queda solo 2, y repito la estrategia para el 2, es decir, terminé acá, vuelvo aquí, perdón, vale. Terminé acá, vuelvo acá. eh, el stack está vacío, no está vacío, le queda el 2. Y lo saco, y queda vacío. Y lo pongo directamente vacío porque, claro, como 2 no tiene vecinos que recorrer en el punto de aquí, entonces queda más ahí. Y ahí esa es la idea del algoritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el ítem B primero de esta pregunta, después la A. Nos entregan al final un grafo que está representado por su lista de adyacencia, ¿ya? Recordemos que la lista de adyacencia, por ejemplo, es si es que nos marca aquí los nodos del 0 al 12. Entonces, el nodo 0 que está ahí se conecta hacia el 5 y hacia el 1, ya porque esto va con dirección. Ya más que, bueno, a priori uno siempre suma dirección, pero además aquí nos dicen que es direccional. O bueno, siempre se puede preguntar, etc. Después el nodo 1 no tiene nada, si estamos listos, el nodo 2 se agrega, o sea, apunta hacia 0 y hacia 3, y así con el resto de los nodos, ¿ya? Tenemos que armar, digamos, todo ese grafo de ahí, que ya lo tenemos acá abajito. Bueno, ahí está. Y nos piden como, ojalá que, o sea, no que ojalá, que lo hagamos. Muchas muletillas. Que ocupemos el algoritmo de FS sobre este grafo de aquí y que partamos convenientemente desde el nodo 0. ¿Ya? Entonces la idea es que mostremos el orden en que los vértices van siendo marcados. Con este marcado se refiere como el tiempo en el que los vamos recorriendo, en el sentido de que yo me paro, en qué momento yo me paro en él y empiezo a descubrir a sus vecinos. Y el contenido del stack cada vez que cambia. Entonces, siguiendo la estrategia anterior, esto es repetir más rato lo que acabamos de hacer, así que estamos súper bien, estamos preparados para... em, ¿Qué va a ir pasando? Voy a poner el stack en tiempo 0, es justamente haber añadido a ese nodo de ahí, ¿ya?
qué es lo que pasa al principio del algoritmo, ¿ya? Y lo marcamos como descubierto, etcétera, y empezamos luego a este while, en este while, ¿ya? Entonces, vamos con el algoritmo, partimos con el 0, y ahora lo que yo voy a hacer es que 0 lo voy a sacar de mi stack, porque es ahora, en este tiempo de descubrimiento, que le vamos a poner tiempo de descubrimiento 1, ¿ya? O tiempo de descubrimiento 0, desde donde quieran partir contando. Ojito que estos tiempos que estoy poniendo aquí son distintos a esto, ¿ah? Y es como simplemente para separar los S, pero quizás para no confundir les pongo S, ¿ya? Eh, entonces, partimos con S, recapitulando, tenemos este es el inicio, yo lo agrego al stack, ¿ya? Y ahora yo lo saco del stack porque me interesa, ya lo marqué con ese tiempo de descubrimiento, y me interesa ahora revisar a estos vecinos. Entonces, el stack ahora, en este tiempo siguiente, está vacío, ¿ya? Y vamos a empezar a recorrer los vecinos. ¿Cuáles son los vecinos de 0? 1 y 5. ¿Por qué ni 2 ni 6 son los vecinos? Porque yo no puedo ir desde 0 hacia 2 y hacia 6, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los vecinos que ahora agrego al stack son 5, perdón, es 5 y 1. Ya. Entonces, ahora, quien tiene más atención, porque ya terminé de revisar todos los vecinos de 0 y 0 está súper completado, mi atención va a 5, ¿ya? Entonces mi stack va a quedar aquí esperando a los vecinos de 5 y este 1 va a quedar ahí atrás, ¿ya? Recordemos que se van apilando las cosas hacia arriba. ¿Cuáles son los vecinos de 5? Es solo 4 por lo que podemos ver acá. Los otros no pueden, así que el único vecino que se añade aquí es 4. Volvemos entonces, la atención la vuelve a tener el que está más arriba en el stack. Ups. 4. Vamos a ver. ¿Quiénes son los vecinos de 4? ¿Ya? Este no es vecino, este sí es vecino, este sí es vecino y este no es vecino. Entonces, siguiendo la idea, que yo lo voy agregando como de izquierda, o sea, derecha a izquierda, agrego al 3, agrego al 2 y la colita que era el 1. ¿Ya? Vamos siguiendo con, ahora nuestra atención la tiene el 3. ¿Cuáles son los vecinos del 3? El nodo 2 es vecino del 3 y el nodo 5. Pero ojo, que 2 y 5 ya fueron previamente agregados al stack y más que nada, o sea, y antes que eso, mejor dicho, ya fueron marcados como descubiertos, ¿ya? Y eso permite que cuando yo haya extraído al nodo 3 y empieza a revisar a sus vecinos, ya, entonces este es 3, empiezo a revisar a los vecinos de 3, cuando este vecino, que es el mismo ahí, toma el valor 5 o toma el valor 2, lo que pasa es que en este if no va a entrar, ¿ya? Porque el nodo sí ha sido descubierto, no cumple no haber sido descubierto. Entonces pasamos de largo nada más. Significa que quedamos con 2 y 1. ¿Ya? Entonces, claro, el 5 ya había sido completado, el 4 había sido completado, el 3 ya había sido completado. Y ahora estamos, entonces nuestra atención va en el 2. Ya vamos a ver al 2, cuáles son los vecinos del 2. Tenemos el vecino 0, que no lo agregamos por el mismo criterio que mencionamos recién, ya fue descubierto. 3, lo mismo y no tiene más vecinos. Así que solo nos quedamos con 1. Y ahora saco a 1 del stack, ya para poder revisar sus vecinos. Y me doy cuenta que no tiene vecino, entonces el stack queda vacío y ahí terminó. Entonces, dos cosas. Nos faltaron aquí los tiempos de descubrimiento. Entonces, los completo, 2. Después del 5, que está acá, nos pasamos al 4. Después del 4 nos pasamos al 3. Y de aquí nos pasamos acá. Y de aquí nos pasamos acá. Son los tiempos de descubrimiento. Y aquí está el stack. Y lo otro que me gustaría como comentar para cerrar este ítem es que fíjense que cuando tenemos el caso de grafos direccionados, esto no nos asegura que DFS recorra todo el grafo, ¿ya? Y tampoco en el caso de no direccionados, ¿verdad? Porque también podrían haber otras aristas que afecten, como por ejemplo que el grafo sean componentes, que sea un grafo compuesto por subgrafos,
los cuales no tengan nodos como que los conecten, como que sean componentes conexas separadas. Y entonces, esas son todas las cosas que debiesen manejar también o tener como en su pool de herramientas, posibilidades, que puedan considerar al momento de pensar, digamos, los casos que le expongan en la prueba. ¿Ya? Vamos con el siguiente ítem, que ahora a diferencia del caso anterior, sí tenemos un grafo que está direccionado, ¿ya? O sea, perdón, que no está direccionado o bidireccional, es decir, que yo me puedo mover, en este caso, de 1 a 6 y de 6 a 1 sin problema, ¿ya? Y nos piden como en un grafo que cumple esas características, que encontremos los puntos de articulación. Llámese los puntos de articulación nodos que yo quito del grafo y me genera más de una, o sea, y me genera componentes conexas independientes, ya más de una componente conexa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, aquí quito uno, que es justamente un nodo de articulación, un nodo de corte, yo me doy cuenta que yo extraigo uno y cuento dos componentes conexas. O sea, yo lo extraigo y cuento más de una componente conexa. Me generó más de una componente conexa. No tienen que ser necesariamente dos. Me puedo haber generado tres, cuatro, qué sé yo. Tiene que ser solamente dos o más. Entonces, claro, uno cumple con ser este punto de articulación que buscamos y nos piden describir, ojo, describir, no significa entregar un pseudocódigo, sino que describir un algoritmo eficiente que pueda encontrar todos los puntos de articulación en un grafo que esté como conectado. Con conectado nos referimos que no hay algo como solito por ahí, para que haga sentido un poco la búsqueda de puntos de articulación. Y que termino explicando un poco la complejidad del algoritmo. Entonces, este es un problema que se ha preguntado en pruebas anteriores y también se ha preguntado en tareas anteriores. Mientras hacía este ejercicio me acordé de justamente que había yo hecho como el enunciado de una tarea pasada, donde esto es justo lo que se pedía codiar. Y lo interesante es que también aquí hay una intuición que se entrega, ¿ya? Que es que este problema podría ser perfectamente solucionado con fuerza bruta. Es decir, yo podría haberme parado en cada nodo, o sea, para hacerlo por fuerza bruta, yo me paro en cada nodo y ahí lo que hago es que extraigo ese nodo y aplico DFS por sobre todo el nodo, sobre todo el grafo que queda, ¿ya? Y eso al final lo hago para tratar de ver cuántas componentes conexas me quedan al final de la extracción de este nodo. Entonces, repito, esta extracción, que son B veces, y por cada de esas veces hago DFS para cachar cuántas componentes conexas me dan quedado. ¿Sí? Para saber si es que me queda más de una cuando yo lo extraigo, entonces punto de articulación, si no, no. El punto es que eso tiene una complejidad B por B más C, ya que eso escaleta cuando digamos, como el grafo es grande, entonces cero eficiente. O sea, nada, la intuición era eso, como se podría hacer perfectamente, sorry, con fuerza bruta, pero ser eficiente, así que por favor no lo hagan con fuerza bruta, la indicación que se entrega en la tarea es háganlo con DFS, se entregaba un poco un hint de cómo hacerlo en su momento, ¿ya? Pero ahora lo vamos a ver cómo hacerlo en este caso, ¿ya? El nombre aquí, Back Edge, se lo dejo un poco como curioseo, pero no es necesario que se entienda ni que se escriba para abordar la solución del ejercicio. Yo aquí soy harto más detallada que la pauta, bastante más detallada que la pauta, y, y nada, como que son uno de los beneficios que piden que solo se escriba el algoritmo es que pueden omitir ciertos detalles, pero aquí la idea es explicárselos bien y les voy a entregar digamos, todas las herramientas posibles para entender lo mejor posible una solución a esto, pero en particular no voy a andar con el concepto de back edge, pero lo dejo ahí un poco porque es una intuición importante y por si quieren curiosear al final, ¿ya? Pero la forma de resolver esto es lo siguiente. ¿Ya? Lo que vamos a pensar es que dentro de un grafo cualquiera hay que hacer una separación importante, ¿ya? Para ver los grafos, los puntos de articulación que hay en este grafo, vamos a separar a los nodos por su naturaleza. Vamos a pensar el nodo raíz y analizar cómo este podría ser un punto de articulación, cuándo este puede ser un punto de articulación, y el resto de los nodos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la separación por nodo raíz y nodo cualquiera. Y esta separación es importante porque el análisis, es decir, cuándo ocurren estos casos, o sea, cuándo ocurre que una raíz es punto de articulación y cuándo ocurre que otro nodo es punto de articulación, requieren tratamientos diferentes. ¿Ya? Entonces, a priori, una raíz es un nodo de articulación cuando tiene más de un hijo. Por ejemplo, si yo extraigo uno, entonces me genera dos componentes conexos, ¿ya? Que son la que está por aquí
y la que está por acá. ¿Ya? Bien. Por otra parte, cuando el otro nodo, cualquiera que no es raíz, ¿cuándo genera, o sea, cuándo es un punto de articulación? Cuando pasa lo que está descrito acá, pero yo lo voy a decir primero con dibujito. Si es que yo tengo este nodo aquí, voy bajando por sus descendientes y me doy cuenta que este descendiente no tiene ningún, bueno, aquí está la palabra, esto, un back edge, que es decir, al final un, una arista hacia un ancestro de 6, en este caso. Entonces nos damos cuenta que basta con que yo extraiga 6 para desconectar a todo este grafo, que en este caso es un solo nodo, para desconectar a este nodo, a este grafo, de todo el resto. Ya, entonces 6 es un punto de articulación. Lo mismo fíjense que pasa acá, ya. 2 tiene estos, digamos, como descendientes 4, que no tienen ninguna conexión con el resto del grafo. 5, que no tienen ninguna conexión con el resto del grafo. Entonces, ocurre que si yo extraigo 2, genero esta componente y toda esta otra componente. Nuevamente, un punto de articulación. Entonces, se habla que un nodo cualquiera es un nodo de articulación si es que todos los descendientes de este nodo de interés candidato a ser punto de articulación, todos los descendientes de este nodo no cuentan con un camino hacia un antecesor, hacia el padre de U, ¿ya? Que es la forma entonces de asegurar que este aún no se va a desconectar del grafo cuando él se vaya, ¿ya? Esa es la intuición del package, y ahí tenemos todo. ¿Por qué la estrategia funciona para el caso de los nodos cualquiera? Es lo que acabamos de explicar. Eh, Esta estrategia, digamos, funciona, es que en la descripción misma de la función, no hay mucho más que andar ahí, en realidad. Porque en verdad esta diapo está más hecha para otro caso. Yo les mencioné que a priori esto es lo único que basta, pero encontré aquí el contraejemplo, aquí es algo que no se menciona en la pauta, por ejemplo. Si yo llegase a extraer el nodo 4, ¿por qué yo quiero extraer el nodo 4? En el sentido de que yo puedo partir revisando el grafo desde el nodo que yo quiera con DFS. Esa es decisión mía. Y si yo quiero partir desde el 4, entonces el 4 es el nodo de raíz del árbol que se va a formar por DFS. Y la cosa es que, fíjense que justamente tiene dos aristas. O sea, tiene, claro, tiene más de un hijo al final. Y yo lo extraigo y no me genera más de una componente conexa. Curioso. Entonces, eso implica que la estrategia que se expone aquí no es completa. ¿Ya? Está este caso específico en el que una estrategia completa, dado que el nodo es raíz, eh, obliga a que tengamos que eh, ver si es que, claro, tiene más de un hijo, es un candidato a nodo de articulación, ya no es seguro. Eh, y habría que contar de todas formas las componentes conexas. Ya, eso no habría mucho sentido. Entonces habría que hacer ese tratamiento completo para la raíz, para, para ver si es punto de articulación. ¿Ya? Ok. Em, ya. ¿Y cómo implementarlo? Bueno, lo acabo de comentar para el nodo raíz. Al final es contar los vecinos que tenga, o sea, perdón, no los vecinos, esto está mal escrito. Contar al final esto como hablar de hijos, contar los hijos, para mantener el lenguaje anterior. Bueno, sería lo mismo que los vecinos, si quieren, bueno, sí, en realidad ya, bueno. Y bueno, contar las componentes conexas que quedan luego de extraerlo. Entonces sería agregar un bloque de código extra ahí para hacer ese llamado. Y lo interesante aquí de este problema es que se les tenía que ocurrir esto otro, que era cómo veo que un nodo cualquiera que no es la raíz sea un nodo de articulación, ¿ya? Y para eso lo que se hace es que a cada nodo se le agrega el atributo u.log, ¿ya? Que va a ser la comparativa entre el tiempo de descubrimiento de un nodo cualquiera y el mismo atributo u.log de alguno de sus descendientes, ¿ya? Para cualquiera, ¿ya? No es tan claro cuando lo digo así, pero lo voy a mostrar de esta manera.
O sea, lo voy a mostrar sobre este grafo como el tratamiento de esto. Y con eso ya estamos con el problema. Entonces, primero, lo que yo hago es que vamos a descubrir con DFS el grafo completo, ¿ya? Entonces, ya vimos DFS, así que quedamos bacanes para esto. Primero, este nodo yo lo agrego al stack y al tiro lo extraigo, así que ese nodo lo visito al principio del tiro. O sea, el tiempo de descubrimiento de ese nodo es 1. Y el otro de acá no tenemos nada de información sobre los descendientes, así que lo marcamos como vacío por mientras. Después, si agrega el stack a estos de acá, supongamos que el primero que saco del stack es este otro de aquí. 2. De ahí, claro, este ya queda agregado al stack, porque voy a ser más clara con esto. Desde 1 vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. ¿Ya? Entonces, todo eso, como 3 2 y 6 quedan agregados en el stack y quedaron en el stack así. De 3 sí, está bien, 2 6. Entonces, ahora lo único que acabo de hacer es que acabo de agregar arriba o sea, acabo de decir ya. Entonces, 2 o sea, 3 quedó arriba, así que va a ser el primero que lo voy a ir a visitar. Agrego ese tiempo de visita. Claramente, después no, cuando veo a los vecinos, todos los vecinos ya han sido descubiertos, así que no añade ningún vecino. Y después me devuelvo para cada uno y me bajo a 2. Y el tiempo entonces en el que yo me paro en 2 y empiezo a descubrir a sus vecinos es en tiempo 3. Ahí sigo bajando y debía haber agregado el stack a estos dos y puedo sacar del stack al que yo quiera primero pensando en que yo saco a 3 y 4 con 5 se añaden acá arriba. Ya la misma que vimos recién. Entonces, supongamos que el orden sí es este, entonces agrega 4 primero. Eh, Voy a agregar 5 primero para mantener el orden de izquierda a derecha, entonces 4. Y aquí este es tiempo 5, descubrimiento. Lo mismo, seguimos marcando vacío, vacío, eh, vacío. Ya, pero aquí me voy a detener. Y de hecho me voy a detener antes que de haber marcado el tiempo de aquí. ¿Ya? Porque aquí empieza esta idea. ¿Cómo yo empiezo a ocupar este atributo? ¿Ya? La cosa es que cuando yo llego a una hoja, ¿ya? Em, perdón. Claro, efectivamente faltaba aquí el, el, ahí sí. Entonces, porque yo, ya, lo voy a recapitular porque entonces habíamos añadido el 1 y el 1 al primero yo lo extraje, entonces lo que me quedó después fue los hijos de 1, que era 3 2 6. Sí, este fue el siguiente stack y yo saco a 3 y recorro a sus vecinos, pero no tiene ningún vecino, así que me quedó 2 y 6. Y, y los vecinos, no, ya estaba súper bien lo que estaba haciendo ya, sorry por esa. Entonces el stack que me había quedado era 3, no, ya lo saqué, era 2, ya lo saqué, me queda 6 abajo y 4 y 5. Eh, y yo les dije que lo iba a añadir de esta forma para... Ay, sorry. Sí, pues 4 y 5. Ya, y eso solamente porque me gustaría como hablar de 5 primero. Ya, espero no haberlos perdido ahí. Ya, entonces, ok, les dije que, ya, cuando yo ahora vuelvo a poner mi atención en 5. Lo que ocurre es que cuando yo llego como a un nodo como raíz y yo me empiezo a devolver producto del mismo DFS porque la tensión en DFS vuelve a subir y de ahí yo vuelvo a bajar ese hijo porque ahí recién yo empiezo a descubrir los hijos de 4. Ya, yo me paré en 5, descubrí todos los hijos de 5, 5 justo no tiene ningún hijo, así que me devuelvo a 2, que ya todos sus hijos fueron añadidos al stack, entonces lo único que me queda es devolverme a 2 y bajar a otro de sus hijos. Ya.
Entonces, en este caso, vamos a estar apelando a esta ecuación que al final es un nuevo atributo de cada nodo, ¿ya? Entonces, el mínimo entre estos dos es 4. Y ese 4 cuando yo subo, porque terminé de recorrer los hijos de 5, yo subo acá y reemplaza el valor de aquí. Entonces, queda ahí y el mínimo entre 3 y 4 sigue siendo 3, ¿ya? Después yo me devolví para acá y aquí queda el mínimo entre 5 y vacío, ¿ya? Que eso es 5. Entonces vuelve a subir, volvemos a subir de aquí. Por lo tanto, este valor vuelve aquí a ser como comparado, a entrar a esta fórmula de aquí y sigue siendo 3, ¿ya? De ahí yo me voy a devolver. Y esto quedaba como 3 y la comparativa entre 1 y 3 sigue siendo el mínimo es 1 y así, ¿ya? De hecho esto, ahora que me doy cuenta, me lo salté, había quedado vacío antes de que borrara todo esto, eh, y esto había sido el mínimo 2 y debió haber pasado ahí 2 y bueno, así ya. Pero da lo mismo un poco, como se dan cuenta el orden, da un poco igual, porque como vamos haciendo la comparativa, al final siempre el que es el mínimo final total es el que queda eh, arriba. Entonces, esa es la forma de abordarlo y el orden de abordarlo. Ya la idea es que igual sean más respetuosos con el orden de la stack y digamos se me fue a ir haciendo la propagación de este valor mínimo hacia arriba. ¿Ya? Pero lo interesante de esto o cómo esto nos va a servir, que aquí se comenta igual súper breve en la pauta, a ver, quizás estos valores sí me sirven. Ya, es que cuando se cumple esta condición, para todo descendiente, porque ese valor, eh, o sea, perdón, lo dije mal, cuando ustedes evalúan esta cuestión o sea, para todo nodo W, lo que están buscando comprobar para ver si este nodo U es nodo de, nodo de articulación, al final lo que están haciendo al propagar ese valor es que yo me pregunto si es que el valor de descubrimiento de ese nodo de interés es menor que cualquier otro valor de descubrimiento que está hacia abajo, ya, en esa misma pila hacia abajo. Entonces, cuando esto se cumple, significa de que, por ejemplo, cuando yo me paro en 2, siempre descubrí a 2 antes que cualquier otro de los que están abajo. Entonces, no hay forma de que yo pueda acceder a 5 o a 4, al nodo 5 o al nodo 4, si no es a través de 2. Por lo tanto, 2 controla el acceso a todo ese otro como subgrafo que está ahí. Por lo tanto, 2 es un nodo de articulación. Yo lo extraigo y saco componentes con eso. Eso es el valor de toda esa cuestión. Entonces, comprendan ahí que esta es la comparativa a la que estaba haciendo referencia. Si se cumple entre 5 y 2 y entre 4 y 2, efectivamente 2 es un punto de articulación. ¿Ya? Lo mismo va a pasar acá, en verdad, como fijo, este va a ser descubierto después que este otro. ¿Ya? Entonces, el valor de descubrimiento de 6 va a ser menor que 7. Lo mismo, como solo tiene un hijo, necesito que se cumpla esta para solo un nodo W, que en este caso va a ser 7. Y con eso me aseguro nuevamente de que 6 es un nodo de articulación. Y con eso obtengo bueno, que 2 es un nodo de articulación, que 6 es un nodo de articulación, y con la estrategia de la raíz, bueno, ahí nos damos cuenta que la raíz también es nodo de articulación. Eh, esa es la idea y aquí lo dejé un poco, digamos, como por escrito al final. Y nada, nuevamente esto es lo que sale en la pauta, no me gusta tanto esta forma de explicarlo, lo voy a explicar de la siguiente manera. Al final lo que hacemos primero es aplicar el algoritmo de FS para recorrer el grafo, ¿ya? Y eso per se tiene una complejidad de O B más E. A medida de que yo lo voy aplicando, yo me aprovecho del orden en el que igual va recorriendo los mismos nodos para ir propagando este valor mínimo de descubrimiento. ¿Ya? Entonces, el agregar al final digamos, este atributo y la necesidad de hacer esta comparativa cada vez
de cuál es el tiempo mínimo de descubrimiento, no nos añade como una operación que es ODN, ¿ya? Porque ya teníamos que subir al nodo de arriba cada vez. Con subir al nodo de arriba me refiero como a, si yo estoy aquí, después siempre tengo que volverme acá para poder bajar acá, por cómo se ha construido el árbol, etcétera. Entonces no me añade complejidad extra. Entonces al final esto en verdad es referencia como el punto 1 y 2, ¿ya? ¿Ya? Aquí yo lo estoy explicando como yo creo que se entiende mejor, ¿ya? Y después sobre como el punto 3 al final, claro, podemos ver al nodo raíz como un caso específico. Aquí solo se menciona a que se ocupa el criterio de si es que el nodo padre tiene más de un hijo, al tiro es un punto de articulación. Y ahí yo les mostraba el grafo en que en verdad no pasa eso. Así que como es la forma, digamos, como una estrategia completa de cómo abordarlo, sería nuevamente pararse en la raíz y hacer toda esa revisión de llamar a DFS de nuevo, ¿ya? A pesar de esa corrección que yo hago, que eso también es nuevamente llamar a DFS de nuevo para poder cachar si es que yo al extraer el nodo raíz, porque yo, primero, lo que hago es cachar si tiene más de un hijo. Si tiene más de un hijo, es candidato a nodo de articulación, entonces ahí yo llamo a DFS. Entonces, el peor caso es que yo vuelva a llamar a DFS, que es O, B más C. Pero eso simplemente significa que yo llamo a DFS dos veces. Entonces es O de B más C más O de B más C. Entonces seguimos la misma complejidad, ¿ya? Y eso nos sigue manteniendo entonces una complejidad total eficiente de B más C para el algoritmo. Eh, eso, insisto, y si le quiere echar quizá un ojito a la pauta estaría bueno porque, como yo les decía, yo en verdad le entrego hartas más intuiciones de las que le entrega la pauta, de la que supongo espera la pauta o esperan en la prueba. Así que igual se podrían hacer una idea de qué tan detallados tienen que ser. Yo aquí me di el tiempo de entregarles como un entendimiento lo más profundo posible para que se lo lleven bien internalizados y les sirva también como para el estudio al final, que está un poco la idea de estas cápsulas y que lo ayude como a reflexionar un poquito. Entonces, nada, le mando un saludo, espero que esta y las otras cápsulas les sean súper provechosas y bueno, todo el ánimo del mundo para el martes. Sé que las notas de la I1 quizás no fueron las mejores, pero es verdad que también la tuvieron difícil porque fue mucha materia. Y no me cabe duda que para esta I2 le van a poner todas las ganas para que les vaya súper bien y digamos no deberían tener problema porque en menos materia ya estamos bien, ¿ya? Así que eso, espero que las cápsulas les sean de ayuda como ya había dicho y les mando un abrazo. Ahí nos estamos viendo o en la prueba o ya sería en alguna otra ayudantía de las poquitas que nos quedan. Chao, chao.